Muy bien, entonces a partir de ahora vamos a empezar nuestro curso, nuestra materia y mano a la obra. Medición de la presión. La presión, nosotros sabemos que presión es fuerza sobre superficie, ¿no es cierto? Eso ya lo sabemos de otras materias. Presión es igual a fuerza sobre superficie. Esto ya sabemos nosotros de otras materias, ¿no es cierto? La fuerza sobre el área. En el sistema internacional, la presión está dada por Newton por metro cuadrado. Newton por metro cuadrado. Esto es en el sistema internacional. SI mayúscula. Y esto se lo llama Pascal. Vamos a poner así. Esto es Pascal. Pascal, ¿no es cierto? Otra unidad sería el kilopascal, que ya es un derivado del pascal. Evidentemente, esas equivalencias es lo que les estoy hablando, de que tienen que tener ustedes una tabla para poder hacer los ejercicios. En el sistema inglés sería libra fuerza por pulgada, por pie cuadrado. Pero lo que pasa es que en esta unidad, el PSI es llamado, no se utiliza con frecuencia la libra por pie cuadrado. Lo que más se utiliza es libra fuerza por pulgada cuadrada. Y a esto se le da el nombre de PSI. PSI en el sistema inglés, ¿verdad? La unidad más conveniente para mecánica de fluido es el PSI. Eso es lo que nosotros vamos a usar mucho, ¿verdad? El PSI y el sistema internacional Newton por metro cuadrado, que es el Pascal. Bueno, ahora vamos a ver unas relaciones. Esto está todo en el apunte de ustedes, ¿eh? Esto está todo en el apunte, así que es cuestión de mirarlo y seguir adelante. La presión absoluta, manométrica y la atmosférica. Al hacer cálculos se debe referir a una cierta presión, ¿no es cierto? Y voy a dibujar acá la presión absoluta igual a 0. A partir de ahí, ¿verdad? En todos los países tienen diferentes unidades, bueno, se adaptan al sistema internacional Pascal o si no el inglés PSI. Pero también seguramente en Japón, no sé qué sistema se utilizará, pero cualquier sistema, la presión cero absoluto, la presión cero absoluto es el vacío perfecto. El vacío perfecto. Entonces, cualquier sustancia en cualquier recipiente tiene una cierta presión. Y esa presión se mide de acuerdo al sistema, ¿verdad? La presión absoluta, ¿verdad? Que va a ser la presión manométrica. Vamos a poner acá, vamos a poner así, vamos a hacer así. Esto sería la presión atmosférica y esto es la presión manométrica. Y esto es presión absoluta, ¿no es cierto? Normalmente esto es lo que ocurre en la vida real, pero hay algunos lugares donde se utiliza la presión por debajo de la presión atmosférica. En ese caso, si esta es la graduación de la presión atmosférica y yo tengo un sistema que tiene una presión manométrica negativa, ¿verdad? Voy a tener mi presión absoluta menor que la presión atmosférica. Y esto sería una presión de vacío. Y el aparato para medir una presión de vacío se llama vacuómetro. Vacuómetro. Ya no es más manómetro, porque la presión manométrica se mide con manómetro. Ahí está. Bueno, estas son las cosas que hay que tener bien grabado en el chip, ¿no es cierto? Bien grabado, ¿por qué? Porque son cosas elementales. Tenemos que saber, cuando tratamos un problema, todos los ejercicios que hagamos tenemos que referir a la presión absoluta, porque no sabemos en qué lugar está, porque la presión atmosférica es variable. Variable aquí, en La Paz, es diferente.
En La Paz es diferente. El agua no hierve a 100 grados, hierve a menos de 100 grados. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque la presión atmosférica es diferente a la que tenemos acá, debido a la distancia al centro de la Tierra, ¿verdad? O sea, a la altura sobre el nivel del mar. Muy bien. Vamos a ver ahora un pequeño problemita que está ahí. Voy a borrar esto. Voy a borrar esto y vamos a ver un problemita que tenemos ahí en el apunte. Profe, antes de que comience el ejercicio, ¿puedes darle acceso a los compañeros, por favor? Y están todos admitidos. Están todos admitidos. Ahí están todos admitidos. Bueno, vamos a tratar de llegar ahora. Porque yo hablo acá y tengo que ir a la computadora, tengo que venir acá y ir de vuelta. Y el sistema no me permite admitir a todos de entrada, mantener a todos. Bueno. Ahí me corta. Bueno, dice expresar una presión de 10,9 PSI, 10,9 PSI-A, como presión manométrica. Bueno, esto es con una tabla de equivalencia, vamos a llegar, siendo que la presión atmosférica es igual a 15 PSI-A. Muy bien, presión absoluta es igual a presión manométrica más la presión atmosférica, ¿no es cierto? Muy bien. Pero lo que nos pide a nosotros es la presión manométrica. Entonces vamos a despejar acá. Presión manométrica va a ser igual a presión absoluta menos la presión atmosférica. Y ahí vamos a tener 10, presión manométrica es 10,9 PSI-A menos 15 PSI-A. Esto es igual a menos 4,1 PSI-A. Entonces, vemos que la presión es una presión de vacío, porque sale menor, sale con signo negativo, presión negativa. El resultado negativo nos dice que la presión manométrica está 4,1 PSI por debajo de la presión atmosférica. Muy bien, vamos a ver la relación de la presión y la elevación. La presión, ustedes saben que se mide también debido a la altura con respecto al nivel del mar. Este ejercicio está resuelto ahí en el apunte, no se hagan problema. Ustedes pueden volver a mirar cuando quieran, ¿verdad? Voy a borrar para poder seguir con la explicación. La relación entre la presión y la elevación. Existen circunstancias en las que es importante saber cómo varía la presión con un cambio de la profundidad o la elevación. Y vamos a definir lo que es la elevación. La elevación, que es la distancia vertical, es la distancia vertical entre el nivel de referencia y un punto de interés. Lo vamos a llamar con la letra Z. Siempre se mide en forma positiva hacia arriba. Y eso vamos a ver, ahí en el apunte está bien, hay un dibujo en el cual tenemos aquí, así, y acá tenemos un submarino.
un submarino, qué sé yo, no sé cómo se dibuja así, creo que era así. Bueno, Profe, así fue mi submarino. Y acá tenemos una altura. profe, Sí, no sé si es mi internet, pero para mí que está desenfocado tu cámara. No se ve nada ahora mismo. O yo nomás no veo nada. No, brother. A mí también me parece desenfocado. ahora. Igual, bro. Sigue igual, sí. Bajó la calidad de la transmisión, bro. Internet. Problema de internet. Ya enseguida se va a acomodar. Me voy a quedar quieto porque me moví, se fue ya otra vez. Ahí está, profe, ahí Bueno, está. acá tenemos una altura Z igual a 150. 150 metros y este es 60 metros. Muy bien. Esta es la superficie del agua. Superficie del agua. Ustedes tienen esto en su mano, ¿verdad? Este apunte. Sí. Sí, sí, profe. Ahora No es ustedes en nomás la página. muy nítido, pero sí, tenemos. ¿Por qué, No, no, profe, profe, por qué al enviar se te mueve el archivo? ¿Por qué puede ser eso? se mueve el archivo, ¿sí? Vos, No, y no, no la no copia es de esto. no es nítido. Y bueno, y debe haber algún motivo. Yo no soy ningún experto en informática, en plataforma, en virtual. Yo no soy experto en eso. En cámara. ¿Ya ven? Estoy haciendo lo que se puede. Yo la gente veo bien, profe. Y yo creo que estoy haciendo más que cualquier otro. Ala. Genial, profe, no te preguntaba nomás. No, yo no No, me enojo. no te enojes. ¿Cómo te Vos sos llamas? un crack en otras cosas. ¿Cómo te llamas? Vos sos Aramí. No, señor. Analía. Núñez Teixeira. ¿Cómo? Núñez Bueno. Teixeira. Ah, Giselle Nunes Núñez. Teixeira. Ah, sí, pues Rapay. Bueno, vamos a seguir. Acá tenemos un esquema, ¿verdad? Y dice, un cambio en la elevación entre dos puntos se lo llama con la letra H, ¿verdad? H, el cambio. El nivel de referencia puede ser cualquiera. Se recomienda tomar el punto más bajo, ¿verdad? A fin de eliminar el uso de valores negativos, o sea, el valor Z. En un líquido homogéneo en reposo, el cambio de presión debido a un cambio en la elevación se calcula mediante delta P, delta de presión es igual a gamma por altura. Ustedes saben la presión gamma por altura, ¿no es cierto? Y aquí vamos a sacar que gamma es una constante y la altura puede ser variable. Entonces, la presión depende de la altura, ¿no es cierto? Por eso yo muchas veces les hago un pequeño dibujito para que entiendan bien esta cuestión. Vamos a hacer este que sea mi Ogaí Morotimí. Tengo dos casitas, Ogaí Morotimí, ¿no es cierto? Y tengo acá un pedestal, ¿no es cierto? Ahí, así. Y ahí tengo un tanque de agua. ¿Eh? Ahí tengo el tanque de agua. ¿Eh? Tengo mi termocalefón, se prende y me baño y a veces tengo problemas. Y acá tengo una columna en el cual tengo un tanque de agua. ¿Eh? ¿Cuál de los dos me conviene? ¿Cuál de los dos? Me conviene usar Valdo. este. ¿Por qué razón? Porque la altura H es mucho mayor. Genera presión. Inclusive,
este sistema, que el tanque está muy bajo, muchas veces no tiene la presión suficiente para que el termocalefón se prenda, o para que el calefón eléctrico Lorenzetti o lo que sea, no tengo que hablar de marca, ¿no es cierto?, no pueda prenderse, o si se prende se quema, porque no tiene presión de agua. Entonces sepan ustedes, cuanto más alto está el tanque, es mucho mejor. ¿De acuerdo? Bueno. Sí, profe. Eso tenemos que saber bien ya. Muy bien. El siguiente paso. Delta P, cambio de presión, peso específico y altura. Peso específico del agua, en nuestro caso. Conclusiones. Esta ecuación solo es válida para líquidos homogéneos. Los puntos del mismo nivel tienen que tener la misma presión. O sea, en un tanque, dos puntos que tienen el mismo nivel tienen la misma presión. ¿No es cierto? Muy bien. El cambio en la presión es directamente proporcional al peso específico, gamma. La presión varía en forma lineal con el cambio de elevación o el cambio de profundidad. Una disminución en la elevación ocasiona un incremento en la presión. En el caso de que aumenta H, o sea, si el submarino se va más al fondo, va a aumentar la presión. Si sale más arriba, va a disminuir la presión. Correcto. Después tenemos un problemita muy simple. Vamos a mirar acá. Voy a borrar esto. Y vamos a ver un pequeño problemita muy simple para ir entrando en onda. Acá tenemos un recipiente que tiene esta forma. Es medio trambólica, pero no importa. Ahí está. Ahí está. Correcto. Resulta que aquí tengo líquido. Y después tengo líquido por acá. Y voy a poner acá algunas medidas. Voy a poner acá esta medida, esta. Le voy a llamar 1,5 metros. Correcto. Acá voy a poner el punto F. Y acá hay aire. Acá está el punto F. Acá voy a poner el punto E. Acá voy a poner el punto D. Ese punto D está a la misma altura que el punto B. Y después tengo el punto A sobre la superficie. ¿Se dan cuenta que este recipiente es un recipiente bastante despelotado, ¿no es cierto? Pero esto nos va a hacer a nosotros que podamos entender qué es lo que está pasando aquí adentro. En el punto A está sobre el nivel del líquido. El punto B está a una cierta profundidad, creo que este es 3 metros, sí, 3 metros. 3 metros. Y este es metro. Correcto. Y acá el punto C, tenemos otra altura que es 3 metros. 3 metros. Muy bien. La figura muestra el tanque que dijimos que es un tanque muy despelotado. El tanque es de aceite, con un lado abierto a la atmósfera y el otro sellado, en el que hay aire encima del aceite. Correcto. El aceite tiene una gravedad específica. Vamos a poner acá gravedad específica SG del aceite. La gravedad específica del aceite es 0,9. Calcular la presión manométrica en los puntos A, B, C, D, E y F. Muy bien. Recuerden ustedes, la gravedad específica es un parámetro que
ya lo hablamos la clase pasada, anteriores, en el cual vamos a utilizar mucho en mecánica de fluido. El aceite se encuentra expuesto a la atmósfera, por lo que la presión atmosférica, presión, vamos a decir, presión en el punto A, va a ser igual a cero. Cero como presión manométrica. En el punto A, donde está sobre el nivel del líquido y arriba hay la atmósfera, siempre la presión manométrica es cero. A medida que me voy hacia el fondo del líquido, voy aumentando la elevación, o sea, la profundidad. Y a medida que me voy más al fondo, la presión es mucho mayor. Es mayor. Entonces, ¿cuánto va a valer la presión en B? Y ahí tenemos la profundidad a 3 metros. Vamos a poner los valores. Acá tenemos gamma del aceite. Gamma del aceite es igual a gravedad específica del aceite por el peso específico del agua. Y ahí tenemos desarrollado y nos da un valor de 8,83. Correcto. Kilonewton por metro cúbico. Por metro cúbico. Correcto. Esto ustedes lo tienen bien desarrollado ahí en el apunte. Entonces, delta P de A a B, ¿cuánto va a valer la variación de presión entre A y B? En A es 0. Entonces, delta P va a B va a ser igual a gamma por altura, ¿verdad? Va a ser gamma por H. Y esto es automáticamente y me da un valor de 25,6. 26,5. Correcto. Kilonewton por metro cúbico. Correcto. Entonces, delta P a B va a ser 26,5 kilopascal. ¿Por qué? Porque es newton, kilonewton por metro cuadrado es pascal. Entonces vamos a tener kilopascal. Muy bien. La presión en el punto B, para redondear mejor, para tener la presión en el punto B, que es lo que hicimos recién, delta P es esto. Entonces, ¿cuánto va a ser la presión en B? Va a ser 26,5 directo, pero acá lo tenemos más especificado. Presión en B es igual a presión en A más delta P a B. Eso está para estar ya, para exagerar un poco la explicación. Ahí tenemos. Porque vamos sumando la presión en A más la presión en B. Pero la presión en A es 0, pues. Por eso que ahí tenemos la presión en B. Muy bien, ahora vamos al punto C. Entonces, primeramente vamos a calcular delta P AC. AC. Calculamos la variación de presión, que es gamma por H. Esto va a ser igual a 26, gamma era, gamma del aceite, 8,83. 8,83 por la altura que va a ser 6 metros, ¿verdad? ¿Dónde estoy? Acá. Gamma por H. 53 ya me da directamente este. Ah, ya puso directamente acá. Voy a poner gamma por H. Esto es igual a 8,83 por 6, ¿verdad? ¿Por qué 6? Porque tengo 3 más 3 para llegar al punto C. Y esto me da una presión de 53 kilopascal. O sea, kilonewton por metro cúbico. Muy bien. La presión en el punto D, presión en D, tiene que ser igual a la presión en B, por estar a la misma altura. Por estar a la misma altura, ¿no es cierto? Eso es, lo dijimos en la teoría. Presión en D es igual a presión en B, es igual a 26,5. 26,5. Correcto.
¿Y la presión de A y E están también a la misma altura? A y E. A y E. Y según el dibujo parece que sí, yo no me acuerdo de eso, pero vamos a verlo enseguida. Presión en A, presión en F. La presión en F, el cambio de elevación es 1,5 para arriba. Entonces, un ratito, por favor. Salud. Ay, gracias. Bueno, vamos a seguir. El cambio de la elevación del punto A al punto F es 1,5, que va para arriba, no para abajo. Entonces, tiene que ser negativo, porque las alturas que van hacia abajo es positivo y la altura que va hacia arriba es negativo. Puedo borrar esta parte que ustedes lo tienen perfectamente ahí en su apunte. Muy bien. El cambio de elevación para el punto F, dice, es 1,5. Entonces, delta P de A F, ¿a qué va a ser igual? A menos gamma por H. Y es ahí que la presión sale menos 13,2 kilopascal. ¿Se dan cuenta? O sea que la presión en F es menos 13 kilopascal. Evidentemente, la presión del aire está expuesto a la superficie del aceite. Entonces, la presión en F, como es menos 13, la presión del aire también va a ser menos 13. La presión del aire que está ahí adentro también va a ser igual, presión aire igual a presión F, a la presión del punto F. ¿Está correcto? Ustedes recuerdan que un fluido, ¿verdad? En el seno de un recipiente, la presión es, de acuerdo al principio de Pascal, perpendicular a la superficie y igual en todos los puntos. Muy bien. Entonces, vemos con este ejercicio que las presiones varían debido a la elevación, debido al cambio de altura del punto que vamos a considerar. Es por eso que, como les dije en el ejercicio, en el dibujo que les hice, para que yo... Es más, le voy a decir algo. Si ustedes van alguna vez y compran un termocalefón, hay una placa donde están especificados todos los elementos necesarios. La presión, el rango de presión, el rango de temperatura, el caudal y algunos otros elementos más. Si van a comprar, ustedes ya como ingenieros, como estudiantes de ingeniería, ya tienen que saber que si el rango de presión tiene que ser tantos bar, ¿no es cierto? Y resulta que la altura del tanque que ustedes tienen no alcanza esa presión, evidentemente cómprense otro calefón que esté dentro del rango de la altura que ustedes tienen. Sencillo, ¿no es cierto? Porque después compran y no anda. ¿Cuál es el problema? Vamos a llamar al ingeniero, pero al ingeniero que sabe. Bueno, tengan en cuenta eso, Tengan en cuenta, escuchaste ahora a mí. O sea, tenemos que definir primero a qué altura va a estar la ducha y después ponemos nuestro tanque, sería mejor, ¿verdad? O ponemos nuestro tanque y después nos adaptamos según él. Eso ya de ustedes depende. Inclusive el calefón eléctrico Lorenzetti, no tengo que decir la marca, o el Corona, trae una valvulita que hay que quitar cuando el caudal es grande, cuando la presión es elevada. ¿Me explico? Y hay que dejar ahí si es que es poca. ¿Estamos? Sí, conozco. Trae una valvulita, ¿conocen? Sí, eso lo sabe. En las especificaciones, cuando compran eso, ustedes leen y ahí les dice si hay que quitar o no. Muy bien. Acá tenemos
el desarrollo de la relación presión-elevación. Es un desarrollo que es bastante simple, es cuestión de ponerse las pilas y leer un poquitito el apunte. Aquí yo no quiero perder mucho tiempo, ¿verdad? Porque en este sistema virtual el tiempo es oro, ¿no es cierto? Vale mucho. Entonces, queda a cargo de ustedes leer este desarrollo de la relación presión-elevación. Lo están teniendo todo en su apunte, lo tienen a mano, ¿verdad? Sí, profe. Perfecto. Es cuestión de leer un 10, 15 minutos nada más, pero bien interpretado, ¿eh? Muy bien. Y ahora vamos a ver la paradoja de Pascal. La paradoja de Pascal. Dice, en el desarrollo de la relación delta P, Pascal le voy a poner acá. Pascal. Paradoja. Paradoja. Dice, en el desarrollo de la relación delta P igual a gamma por H, el tamaño del volumen pequeño de fluido no afecta el resultado. El cambio de la presión solo depende del cambio de la elevación. Y tenemos un recipiente que tiene esta forma. Y el líquido está por acá. Tenemos otro recipiente de la misma altura y el recipiente está acá. Tenemos otro recipiente con un molde de un tanque copa, pero al revés. Y tenemos la altura en el mismo lugar. Tenemos un tanque que tiene esta forma. Vamos a poner así. Y el agua está por acá. Y finalmente tenemos un tanque medio sofisticado que tiene esta forma. Hay cinco modelos en el cual la altura del agua es la misma. Todos estos recipientes tienen la misma presión en el fondo. Y a una cierta altura también van a tener iguales. ¿Está clarito? Esto es lo que Pascal explicó cuando todavía no se conocían estos principios. Todavía no se conocían. Entonces, con la paradoja de Pascal ya podemos interpretar problemas de altura, variación de presión con la altura. Muy bien. Y mírenle un ratito al apunte. Mírenle un ratito. Un minutito. Voy a traer un elemento. Ella es calladita. Ya estoy con ustedes, ya estoy. Bueno. Ahora vamos a entrar a ver, como estamos hablando de presiones, presión manométrica, presión atmosférica y presión absoluta. Hemos visto cómo se relacionan esas tres presiones, ¿no es cierto? Muy bien. Evidentemente, la presión absoluta, cero, donde el cero es el vacío perfecto. Ese número, ese valor cero, es el que se utiliza aquí en Paraguay, en Argentina, en Brasil, Bolivia, China, Japón,
Corea, donde sea, es el mismo cero absoluto, porque es la presión máxima de vacío que se alcanzó en laboratorios. Se alcanzó en laboratorios, aquí en la faz de la Tierra. En laboratorios, ya sea de los ingleses o los norteamericanos, los países desarrollados que han encontrado estos valores. Entonces, vamos a empezar ya ahora con presión manométrica. Y vamos a decir cómo se mide la presión manométrica. ¿No es cierto? Y vamos a ver de situaciones reales, de situaciones donde en las industrias necesitamos saber la presión manométrica. ¿Cuál es la presión que se ejerce sobre un cierto recinto? Esa es la presión manométrica. Entonces voy a borrar acá y vamos a dibujar lo que es un manómetro. Y cómo funciona. ¿Cómo funciona? Muy bien. Ustedes tienen en su mano un pequeño dibujito que tiene esta forma. Esta forma. Así. Y acá las paredes. Así. Así. Ahí está. Y acá tienen esta forma. Ahí está. Muy bien. Ok, y acá tengo el punto A. Y acá tengo así. Esto es mercurio. O sea, Hg. Hg es mercurio. Y tengo esta diferencia de altura. Esta y esta. Acá tengo 0,15 y acá tengo 0,25. Muy bien. Y acá tengo abierto el tubo. Y ahí es aire. Muy bien. Y aquí tenemos agua. Muy bien. Pregunto, ¿se entiende este dibujo o no se entiende? Sí, profe, sí. ¿Seguro que se entiende? Más o menos. No existe más o menos. Es muy diferente al Profe. manómetro el que es para usar para los aire acondicionados, por eso me está confundiendo. Claro, estos son manómetros manuales, ¿verdad? Que se utilizan en las industrias. Se utilizan en las industrias. Tiene un pico de salida, nomás tiene. Sí, un pico. Acá, presión del aire. Pero yo pregunto, ¿qué es este redondo acá? Y el que Parece marca... Profe, yo también, ¿qué era ese redondo? Ese yo también justamente quería preguntar qué era ese redondo, si contenía agua o qué es lo que tenía. Ah, bueno, ahí está. Entonces, vamos a atender y vamos a entender lo que ocurre acá. Vamos, voy a hacer un dibujito un poquito más explícito, porque el libro trae estos dibujos como si la persona ya tiene un cierto conocimiento. No era así, había sido. Voy a dibujar esto. En la vida real, en las industrias, generalmente tenemos situaciones dinámicas. Situaciones dinámicas. Ustedes ya vieron termodinámica, ¿no es cierto? Sí. Ahora estamos llevando, o sea, yo al menos. Bueno. Sí, Y no, ustedes ya. van a ver que entre la caldera y la turbina hay una diferencia de presión. De la caldera sale el vapor recalentado, el vapor va y entra en la turbina, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa por el camino? ¿Qué pasa por el camino? Bueno, eso vamos a ver.
Esto es una tubería. Voy a dibujar en perspectiva. Acá circula agua. Circula agua. Circula agua, ¿no es cierto? Si yo no le cargo nada aquí en este tubo, el agua va a circular y además va a entrar acá agua y va a reventar acá, va a salir el agua por este agujero. ¿No es cierto? Va a salir por el agujero. Por este agujero acá arriba. De este tubo. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a poner una sustancia inmiscible que no se mezcla con el agua, que no se mezcla. ¿Entendés por agua? No se mezcla. Entonces, antes de que circule, esto está así. Una vez que yo haga circular el agua que viene por acá le va a empujar. Entonces, este va a bajar más y este va a subir más. ¿No es cierto? Y esta sustancia que está acá, que no se mezcla con el agua, va a crear una altura. ¿Eh? Y esa altura es la que yo voy a tener en cuenta para poder medir la presión o la variación de presión en esta sección de acá. Viene de allá y pasa por este punto y ahí yo tengo que saber la presión. Vamos a suponer en una tubería que va de la caldera a la turbina. Tengo que saber la presión porque si la presión es muy elevada, las paredes de los tubos a lo mejor no soportan y puede ocurrir accidentes. Entonces tengo que saber las presiones al salir y al entrar en cada equipamiento de una central térmica. Tengo que saber las presiones. Y esta es una forma de saber las presiones que hay en diferentes puntos. ¿Está claro? Sí, bro, sí, sí. Sí. En los motores. Ahora se entiende. Se usan así. ¿Cómo? Sí, ahora En los motores endotérmicos también se usa ese método para saber si hay presión en el cárter. Así mismo, presión de vacío. Así mismo, los motores marinos grandes. Sí. Muy bien, entonces estamos entendiendo, ¿verdad? Ahora ya podemos entender qué es ese redondo. Es una tubería. ¿Vamos? Es un corte. Bueno. Esto es un corte, una sección de la tubería y una sección del manómetro para ver la sustancia del manómetro. Generalmente es mercurio, porque no se mezcla con el agua. El aceite tampoco se mezcla con el agua. Y hay muchos elementos que vamos a usar, pero tenemos que conocer su gravedad específica. La gravedad específica de los elementos. Yo creo que tengo una tabla donde están todo eso. Pero consíganlo ustedes también, entren en internet, bajen y tengan la tabla a mano para hacer los ejercicios. Si es que hay un grupo por ahí, yo le puedo enviar a alguien, pero ahora no tengo aquí a mano. Bueno, vamos a continuar. Vamos a empezar con la relación. Voy a borrar este dibujo explicativo, ¿verdad? Y en el apunte dice, empieza la relación delta P igual a gamma por H. Delta P igual a gamma por H. Esto vamos a tener hasta en el sueño, vamos a soñar con esto, ¿verdad? El tipo más común de los tubos, ver figura. Un extremo del tubo está conectado a la presión que va a medirse
y el otro se deja abierto a la atmósfera. El otro tubo se deja abierto a la atmósfera. El tubo contiene un fluido manométrico, el cual no se mezcla con el líquido que circula por el tubo. El fluido manométrico no se ve desplazado de su posición normal por la acción de la presión que se mide. Se ve desplazado, perdón. Se ve desplazado por la acción del fluido que circula. Para medir o para escribir una ecuación para un manómetro, y acá nos hace una explicación de 6 puntos, bien explicados, que yo le dejo a ustedes para que lo lean tranquilamente. Vamos a hacer directamente el ejercicio que está aquí, que ya está resuelto, ustedes tienen resuelto ahí. Calcular la presión en el punto A. Calcular la presión en el punto A. El único punto que se conoce la presión es la superficie del mercurio en la rama derecha. Este es el único punto que yo conozco su presión. Le voy a poner número 1 a este punto que está acá. Entonces yo voy a decir, el único punto que se conoce, la presión en la superficie de este líquido, presión manométrica 1 es igual a 0. ¿No es cierto? Porque está a la atmósfera, acá está abierto. Ese punto yo conozco. ¿No es así? Después voy a poner un punto 2 aquí. Un punto 2 que va a estar a la misma altura del 3. Entonces, por acá voy a poner presión 2 tiene que ser igual a la presión 3, porque están a la misma altura en el mismo fluido, en el mismo líquido. Muy bien. La expresión para el punto 2, presión 2, ¿a qué va a ser igual? A presión 1 más gamma por la altura, que es 0,25. 0,25 en esta altura. Más, porque me voy hacia abajo. Me voy hacia abajo, por eso es más. Entonces, el punto 3 va a tener la misma presión por estar al mismo nivel. El punto 4, le voy a poner acá al punto 4. El punto 4. Ahí está el punto 4. Muy bien. La expresión para el punto 4, presión 4, va a ser igual a la presión 1 más, ¿no es cierto? Gamma del mercurio por 0,25. Presión 1 más gamma por este, que es del 2, menos gamma del agua por 0,4. Fíjense, comenzamos otra vez. Presión 1 más la presión de este, pero esto es mercurio, entonces gamma de mercurio por la altura. El 2 y el 3 la misma presión, menos gamma del agua, porque acá ya hay agua, por la altura, que es la suma de estos dos. 0,25 más 1 más 0,15. Entonces es 0,40. Ahí está. Va para arriba, por eso se resta. Entonces, finalmente, la presión 4 es la misma presión del punto A. El 4 con el A es la misma presión. ¿No es cierto? Y está solucionado el problema. Ven ustedes que la resolución de esto es sumamente sencillo, sumamente práctico, y podemos resolver cualquier tipo de manómetro ya ahora. Correcto. Muy bien. Vamos a ver. Perdón. Vamos a ver ahora lo que se llama manómetro diferencial. Manómetro diferencial. Este ejercicio es pan comido, ¿se dan cuenta? Ustedes tienen todo resuelto ahí. Todo resuelto. Entonces vamos a ver ahora lo que es un manómetro diferencial.
voy a borrar esto y vamos a hacer el dibujo y vamos a explicar qué es lo que es y cómo funciona el manómetro diferencial. Para eso hay que hacer dibujo, ¿no es cierto? Y vamos a ver, evidentemente acá vamos a tener este el punto A. Acá voy a tener ay, ay, ay. Un ratito. Bueno, acá tenemos un puntito. Ok. Ahí está. El punto B y el punto A. Muy bien. Y ahora le voy a hacer una pregunta, a ver si me pueden responder. ¿Qué es este tubo, este redondo acá, y qué es este otro redondo acá? Dos caños distintos. Secciones de tubería. Así mismo. Dos tuberías. Dos tuberías. Muy bien. ¿Viste cómo aprendemos ya? Dice el problema, calcular la diferencia de presión entre los puntos A y los puntos B de la figura. Expresar en forma de presión B menos presión A. O sea, calcular, voy a poner acá, calcular presión B menos presión A. Eso es lo que tenemos que calcular. La diferencia de presión. ¿Estamos? Yo no quiero saber la presión en ninguno de los dos puntos. Yo quiero saber la diferencia de presión que hay entre los dos. Bueno, podemos comenzar por cualquiera de los dos puntos. Por el punto A o por el punto B. El punto 1 dice. El punto 1. Vamos a poner los diferentes puntos. Acá vamos a poner el punto 1. Aquí, por supuesto, vamos a poner a la misma altura el punto 2. Acá el punto 3. Y acá el punto 4. Ahí está. Muy bien. Entonces, el punto 1, presión 1, va a ser igual a la presión A más gamma del aceite. Por la altura. ¿Y la altura cuánto va a ser? Ah, allá tenemos otra altura. Acá tenemos esta altura que es 4,25. 4,25 más 29 me da 33,75. Y esto me da un cierto valor que todavía no puedo saber porque no conozco la presión A. La presión 2 es igual a la presión 1.
porque tienen el mismo nivel. La presión 3 va a ser igual a la presión A más esto mismo, ¿verdad? Más esto mismo, gama del aceite por 33,75 menos gama del agua, que es el líquido manométrico, por 29,5. Menos. ¿Por qué? Porque del punto 2 vamos para arriba. Vamos para arriba. Entonces es menos. ¿Dónde me quedé? 29,5. Y finalmente el punto 4 es igual a la presión A, ¿verdad? Más gama del aceite por 33 del aceite, 33,75, menos gama del agua por 29,5, menos gama del aceite por 4,25. Menos gama del aceite por 4,25. ¿Y eso a qué tiene que ser igual? La presión 4 es igual a la presión B. Entonces, acá, en vez de poner presión 4, voy a poner esto igual a presión B. Y ahí voy a tener presión B. Esta presión A paso al otro lado, menos presión A, igual a lo que queda. Y ahí entonces ya tengo lo que me pedía el problema. Calcular presión B menos presión A. Me parece que esto es un juego de niños, ¿verdad? Esto es una cosa demasiado simple. No podemos perder mucho tiempo en esto, porque es demasiado simple. No sé dónde se fue la tapa y este sistema se seca en medio segundo. Qué bárbaro, qué misterio. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, que lo haga ahora o calle para siempre. ¿No es cierto? Que haga ahora o calle para siempre. Muy bien. Hemos aprendido entonces lo que es el manómetro diferencial, que sirve para medir diferencia de presión en dos tuberías. Diferencia de presiones. Ok. Voy a venir para acá. Muy bien. Bueno, vamos a ver ahora un último tema que hay en esta parte, que trata del barómetro. El barómetro. Vamos a ver para qué sirve. Vamos a ver para qué sirve y cómo se mide la presión atmosférica, no la presión manométrica. ¿Cómo se mide la presión atmosférica? Muy bien. Tenemos un dibujito ahí en el apunte, un tubo. Voy a cambiar de... Un tubo y un recipiente muy bien. Es un dispositivo para medir la presión atmosférica. Y este tubo consiste, este barómetro consiste en un tubo
cerrado a un lado y abierto al otro lado, ¿verdad? Se llena al inicio con una sustancia, con mercurio. Después se sumerge el extremo abierto bajo la superficie del mercurio que se encuentra en un recipiente. Se da vuelta y se saca el dedo, ¿verdad? O se deja al aire y se produce el vacío casi perfecto que contiene vapor de mercurio, vapor de Hg, vapor de mercurio en el espacio arriba limitado. Pero acá vemos que el mercurio tiene una altura H, desde el nivel hasta la superficie del líquido del mercurio, digamos, que está a la atmósfera. Esta parte está libre, la atmósfera, ¿no es cierto? El mercurio se encuentra en un contenedor y se permite que alcance el equilibrio. En el extremo superior se produce un vacío que contiene vapor de mercurio a la presión de 0,17 pascal y 20 grados centígrados. Esos son parámetros de los ensayos. Y se comienza en este punto y se escribe una ecuación similar a la de los manómetros. Se tiene entonces que gamma por H es igual a la presión atmosférica. O sea, gamma del mercurio, el Hg, voy a poner acá, ¿verdad? Por H es igual a la presión atmosférica. Muy bien. El peso específico del mercurio es aproximadamente constante y ahí ya habla todo de cómo se debe utilizar este parámetro en los ejercicios. Muy bien. Muy bien. Entonces, hoy hemos aprendido lo que es la presión manométrica, presión atmosférica, qué es un manómetro, qué es un barómetro y qué es un manómetro diferencial, para qué sirve. Y bueno, ahora nos resta hacer